María Constanza llevaba años suplicándole a la Virgen por un hijo que nunca llegaba, hasta que una noche fría en la sierra, un llanto débil rompió el silencio y le devolvió la esperanza de ser madre. ¿Alguna vez le has suplicado al cielo por algo con tanta fuerza que tu alma se quedó sin voz, y aún así el silencio fue la única respuesta? Eso le pasó a María Constanza, una mujer humilde del pueblo que cargaba con la vergüenza de no poder darle un hijo a su esposo, una mujer que aguantaba las miradas de lástima y los comentarios hirientes de las comadres que decían que una mujer sin hijos no servía para nada. Pero la vida, que le había quitado tanto, estaba por darle algo que ella jamás imaginó, algo que cambiaría todo para siempre. Quédate conmigo, porque esta historia te va a romper el alma y luego te la va a reconstruir de una forma que no esperabas. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad me acompañas y suscríbete para más historias que te llegarán al corazón, historias de mujeres que luchan, que sufren, pero que nunca se rinden. Ahora sí, regresemos a ese día en el atrio de la iglesia, cuando María Constanza sintió que ya no podía más, cuando las palabras de la comadre Eufemia le cayeron como piedras y supo que tenía que irse de ahí antes de desmoronarse por completo. María Constanza apretaba los dedos contra el borde de la banca, tratando de no desmoronarse frente a todas esas mujeres que la miraban como si fuera una maldición andante. La comadre Eufemia acababa de decir en voz alta, para que todos en el atrio escucharan, que una mujer sin hijos era como un árbol sin raíces, que nomás servía para dar sombra prestada. Las palabras le cayeron como piedras en el pecho, y María Constanza sintió que el aire se le escapaba despacio, como si alguien le estuviera apretando la garganta con un rebozo viejo. Llevaba años intentando, años rezando frente a la Virgen de Guadalupe con las rodillas en el suelo frío de la iglesia, años soportando las miradas de lástima cada vez que alguien le preguntaba cuándo iba a tener familia. Pero su vientre seguía vacío, silencioso, como una casa abandonada donde nunca había entrado la luz. Y ahí estaba ella, en medio de la fiesta del pueblo, rodeada de niños que corrían entre los puestos de elotes y tamales, sintiendo que no pertenecía a nada. Se levantó sin decir palabra, con los ojos clavados en el piso de tierra, y caminó hacia la salida del atrio mientras las voces seguían murmurando a sus espaldas. Nadie la detuvo. Nadie le preguntó si estaba bien. María Constanza sintió que llevaba años siendo invisible, una sombra que se movía por el pueblo sin dejar huella, sin importarle a nadie. Su marido, Ezequiel, había dejado de mirarla con cariño hacía tiempo. Ahora solo le hablaba con ese tono cansado de quien ya no espera nada, de quien ya se resignó. Él quería un hijo, lo decía sin decirlo. Lo dejaba flotar en el aire cada vez que algún compadre presumía a su recién nacido. Y ella sentía que lo estaba fallando, que su cuerpo era una traición, que su sangre corría equivocada. Caminaba despacio por la calle empedrada, con el rebozo apretado contra los hombros, sintiendo el frío de la noche metiéndose por los huesos. Cuando llegó a la casa, Ezequiel estaba sentado en la mesa, tomando café con la mirada perdida en la ventana. No la saludó. No le preguntó por qué había llegado tan temprano. Solo siguió mirando hacia afuera, como si ella no existiera. María Constanza se quedó parada en el umbral, esperando algo, cualquier cosa, pero él no volteó. Entonces supo que ya no había nada que esperar. Se quitó el rebozo con manos temblorosas y lo dejó caer sobre una silla, sintiendo que ese gesto era más pesado de lo que debería. Ezequiel se levantó sin terminar el café, se puso el sombrero y salió hacia el establo sin decir palabra. Ella se quedó sola en la cocina, con el olor a leña apagada y el silencio que le dolía más que cualquier grito. Se sentó en el piso, junto al brasero frío, y dejó que las lágrimas le cayeran sin control, sin dignidad, sin fuerzas para contenerlas. Esa noche no pudo dormir. Se quedó acostada en el petate, mirando el techo de madera carcomida, escuchando los ronquidos de Ezequiel del otro lado del cuarto. Pensó en todas las veces que había imaginado cómo sería tener un bebé en brazos, cómo olería su cabecita, cómo sería escuchar su llanto en las madrugadas.
Se imaginaba meciendo una cunita de madera, cantándole canciones que su abuela le había enseñado, sintiendo ese calor pequeño y suave contra su pecho. Pero esas imágenes se le iban volviendo borrosas, como si alguien las estuviera borrando con un trapo mojado. Ahora solo quedaba el vacío, ese hueco que no se llenaba con nada, que crecía cada vez que veía a una mujer embarazada en el mercado o cada vez que escuchaba el llanto de un recién nacido en la iglesia. María Constanza cerró los ojos y apretó los puños contra el pecho, deseando desaparecer. Al día siguiente, Ezequiel le dijo que su hermana vendría a visitarlos con sus 3 hijos. María Constanza sintió que algo se le rompía por dentro. No quería ver a esos niños corriendo por la casa, llenando de risas el espacio que a ella le dolía tanto. No quería fingir que estaba bien, que no le importaba, que podía sonreír mientras los veía jugar, pero no dijo nada. Solo asintió y empezó a preparar el pozole, con las manos temblándole mientras picaba el chile y revolvía el caldo hirviendo. Cuando llegaron, los niños entraron gritando, corriendo por todos lados, tocando todo, y María Constanza se quedó parada junto a la estufa, con el cucharón en la mano, sintiendo que no podía respirar. La hermana de Ezequiel, doña Refugio, la saludó con una sonrisa llena de lástima y le preguntó si ya había intentado con los tés de la curandera del cerro. María Constanza apretó los labios y dijo que sí, que ya había probado todo. Después de que se fueron, María Constanza salió al patio trasero y se sentó bajo el mezquite, con las piernas encogidas contra el pecho. El viento arrastraba hojas secas y polvo, y el cielo estaba gris, cargado de nubes que prometían lluvia, pero nunca llegaban. Pensó en su madre, que había muerto cuando ella tenía 15 años, dejándola sola para cuidar a sus hermanos menores. Recordó cómo su mamá le había dicho una vez, mientras le trenzaba el pelo, que ser mujer era cargar con el peso del mundo sin quejarse, que así era y así sería siempre. María Constanza se preguntó si su mamá también había sentido ese vacío, esa sensación de no ser suficiente, de fallarle a todos. Se abrazó a sí misma y dejó que el viento le secara las lágrimas, porque ya no tenía fuerzas ni para llorar con ganas. Esa noche, Ezequiel le dijo que tal vez deberían aceptar que Dios no quería darles hijos. Lo dijo con la voz neutra, como quien habla del clima, y María Constanza sintió que algo dentro de ella se quebraba para siempre. No respondió, solo se dio la vuelta y se metió al cuarto, cerrando la puerta despacio. Se acostó en el petate, de cara a la pared, y apretó el rebozo contra el pecho, sintiendo que ese trapo viejo era lo único que la mantenía unida. Afuera los perros ladraban a la luna, y el viento seguía arrastrando cosas muertas por el patio. María Constanza cerró los ojos y le suplicó a la Virgen que la dejara descansar, que si no iba a darle un hijo, al menos le quitara ese dolor que la estaba matando despacio. Pero el silencio fue la única respuesta. María Constanza despertó antes del amanecer, con el cuerpo adolorido y el alma más pesada que nunca. Ezequiel ya no estaba en el cuarto. Lo escuchó afuera, hablando con alguien, preparando las cosas para irse al rancho. Ella se quedó acostada un rato más, mirando la luz gris que empezaba a colarse por las rendijas de la puerta, sintiendo que no tenía fuerzas ni para levantarse. Pero lo hizo, porque así le habían enseñado, porque una mujer no se podía dar el lujo de quedarse en la cama solo porque el alma le doliera. Se puso el mismo vestido de siempre, se echó agua en la cara y salió al patio. Ezequiel la miró de reojo, como si estuviera esperando que dijera algo, pero ella solo caminó hacia la cocina y empezó a prender el fogón. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era una costumbre, una forma de vivir que ambos habían aceptado sin palabras. Ese día, María Constanza decidió que ya no podía quedarse en esa casa. No sabía a dónde iría ni qué haría, pero sabía que si seguía ahí, terminaría convirtiéndose en una sombra definitiva, en algo que ya ni siquiera ella misma reconocería. Esperó a que Ezequiel se fuera al campo. Luego entró al cuarto y sacó una bolsita de tela
donde guardaba un poco de dinero que había juntado vendiendo bordados en el mercado. No era mucho, pero era suyo. Se puso el rebozo, agarró la bolsita y salió sin mirar atrás. Caminó por el camino de tierra que llevaba al pueblo, sintiendo que cada paso la alejaba de algo que ya estaba muerto. El sol empezaba a calentar y los pájaros cantaban en los arbustos, pero ella no escuchaba nada. Solo ponía un pie delante del otro, con la mirada fija en el horizonte. Llegó al pueblo cuando el mercado ya estaba abierto. Las mujeres gritaban los precios de las verduras, los niños corrían entre los puestos, y el olor a maíz recién cocido llenaba el aire. María Constanza caminó entre la gente sin rumbo, sintiendo que no pertenecía a nada de eso. Se detuvo frente al puesto de una señora que vendía veladoras y estampitas de santos, y compró una veladora de la Virgen de Guadalupe. La señora la miró con curiosidad, pero no le preguntó nada. María Constanza le dio las gracias y siguió caminando, con la veladora apretada entre las manos, sintiendo que ese pequeño cilindro de cera era lo único que la conectaba con algo parecido a la esperanza. Salió del mercado y tomó el camino que llevaba hacia la sierra, sin saber exactamente qué buscaba, pero sabiendo que no podía regresar. Caminó durante horas, subiendo por veredas empinadas, alejándose del pueblo, dejando atrás el ruido y las voces. El sol ya estaba alto y el calor le pegaba en la espalda, pero ella no se detenía. Sus pies le dolían, pero seguía avanzando, como si algo la estuviera jalando hacia adelante. Pensó en su abuela, que había muerto cuando ella era niña, pero que siempre le decía que las mujeres de su familia eran fuertes, que aguantaban lo que fuera porque llevaban la sangre de las guerreras antiguas. María Constanza se preguntó si su abuela se sentiría orgullosa de ella ahora, o si la vería como una cobarde que huía en lugar de enfrentar su vida. Sacudió la cabeza y siguió caminando, tratando de no pensar en nada más que en el camino. Cuando el sol empezó a bajar, María Constanza llegó a una capillita abandonada en medio de la sierra. Estaba medio caída, con el techo de tejas rotas y las paredes llenas de musgo, pero adentro todavía había un altar con una imagen de la Virgen cubierta de polvo. Entró despacio, sintiendo que estaba entrando a un lugar sagrado, aunque estuviera abandonado. Se arrodilló frente al altar, prendió la veladora que había comprado y se quedó ahí, con las manos juntas, tratando de rezar. Pero las palabras no le salían, solo sentía un nudo en la garganta, un peso en el pecho y las lágrimas que empezaban a caer sin control. Se quedó así, arrodillada, llorando en silencio, mientras la luz de la veladora bailaba contra las paredes húmedas. No le pidió nada a la Virgen, solo lloró, porque ya no sabía qué más hacer. Cuando salió de la capilla, el cielo ya estaba oscuro y las estrellas empezaban a aparecer. María Constanza se sentó en una piedra afuera, con el rebozo apretado contra los hombros, sintiendo el frío de la noche que empezaba a morder. Pensó en quedarse ahí, en no regresar nunca, en dejar que la sierra se la tragara y que nadie volviera a acordarse de ella. Pero entonces escuchó algo, un llanto débil, casi imperceptible, que venía de entre los matorrales. Se levantó de golpe, con el corazón latiéndole fuerte, y caminó hacia donde venía el sonido. Era un llanto de bebé, frágil, desesperado, como si estuviera pidiendo ayuda. María Constanza sintió que algo se le encendía por dentro, algo que había estado apagado durante años. Corrió hacia el sonido, apartando ramas, tropezándose, sin importarle nada más que llegar. Y entonces lo vio. Entre las piedras y los matorrales, envuelto en un trapo sucio, estaba un bebé. Era tan pequeño, tan frágil, que María Constanza sintió que el mundo se detenía. Se arrodilló junto a él, con las manos temblándole, y lo levantó con cuidado, sintiendo su cuerpo tibio y su respiración agitada. El bebé dejó de llorar al sentir el calor de sus brazos, y María Constanza lo apretó contra su pecho, con las lágrimas cayéndole sin control. No sabía de dónde había salido ese niño, ni por qué estaba ahí, pero en ese momento no le importó. Solo supo que ese llanto la había buscado, que ese pequeño cuerpo necesitaba de ella, y que por primera vez en años sentía que tenía un propósito. Lo meció despacio,
susurrándole palabras suaves, sintiendo que algo dentro de ella empezaba a sanar. María Constanza se quedó ahí, abrazando al bebé contra su pecho, sintiendo su respiración suave y cálida que le llegaba hasta el alma. El niño ya no lloraba, solo se aferraba a ella con una fuerza minúscula, como si supiera que esos brazos eran su único refugio. Ella lo mecía despacio, con movimientos instintivos que nunca había usado, pero que su cuerpo conocía, como si hubiera estado esperando toda la vida para ese momento. El viento soplaba entre los árboles y el frío de la noche se volvía más intenso, pero María Constanza no lo sentía. Solo sentía el calor de ese cuerpecito contra el suyo, y eso era suficiente. Se dio cuenta de que tenía que buscar refugio, que no podía quedarse ahí en medio de la sierra, con un recién nacido en los brazos. Miró hacia la capilla y supo que esa sería su casa por ahora. Entró con cuidado, cargando al bebé como si fuera lo más frágil del mundo. La luz de la veladora seguía encendida, iluminando apenas el altar y las paredes húmedas. María Constanza se sentó en el suelo, junto a la pared más seca que encontró, y destapó al niño para revisarlo. Estaba sucio, cubierto de tierra y con el trapo que lo envolvía mojado y frío. Ella se quitó el rebozo y lo usó para envolverlo mejor, limpiándole la carita con una punta de tela limpia. El bebé tenía los ojitos cerrados y los labios morados de frío, y María Constanza sintió un miedo profundo de que se le fuera a morir ahí mismo. Le frotó las manitas y los piecitos, soplándole con cuidado para darle calor, y le habló en voz baja, con palabras que ni siquiera sabía que conocía. Le dijo que ya estaba a salvo, que nadie le iba a hacer daño, que ella lo iba a cuidar. Pasó la noche entera despierta, meciendo al bebé, vigilando su respiración, sintiendo que cada segundo era eterno. El niño se despertaba a ratos, llorando con un llanto débil que le rompía el corazón, y ella lo pegaba contra su pecho, deseando poder darle leche, poder alimentarlo, pero no tenía nada. Solo tenía su calor, sus brazos y su voluntad de que ese niño viviera. Cuando empezó a amanecer, María Constanza supo que tenía que bajar al pueblo, que necesitaba conseguir leche, ropa limpia, algo para ese bebé, pero también sabía que no podía llegar así nomás con un niño en brazos, que la gente iba a hacer preguntas, que iban a querer quitárselo. Entonces pensó en alguien, don Jacinto, el hombre que vivía en las afueras del pueblo, el que nunca hablaba mucho pero que siempre había sido justo con todos. María Constanza sabía que don Jacinto era viudo, que había perdido a su esposa y a su hijo hacía años en un accidente, y que desde entonces vivía solo, trabajando en su taller de carpintería. La gente decía que era un hombre bueno pero callado, que no se metía con nadie, y que siempre ayudaba cuando alguien lo necesitaba. Ella nunca había hablado mucho con él, solo lo había visto de lejos en el mercado o en la iglesia, pero había algo en su mirada que le daba confianza, algo que le decía que él no la juzgaría. Envolvió bien al bebé en su rebozo, salió de la capilla y empezó a bajar por la vereda, con el sol naciente pegándole en la cara y el corazón latiéndole fuerte. No sabía qué le iba a decir, pero sabía que tenía que intentarlo. Llegó a la casa de don Jacinto cuando el sol ya estaba alto. Era una casa sencilla, de adobe, con un taller al lado donde se veían maderas apiladas y herramientas colgadas. María Constanza se detuvo en la puerta, respiró hondo y tocó con los nudillos. Escuchó pasos adentro, lentos, pesados, y luego la puerta se abrió. Don Jacinto la miró con sorpresa, con esos ojos oscuros y cansados que parecían haber visto demasiado dolor. Era un hombre alto, de espalda ancha, con las manos ásperas de quien trabaja con madera, y tenía el pelo gris despeinado y la barba de varios días. No dijo nada, solo la miró, esperando. María Constanza abrió el rebozo despacio, dejando ver al bebé que dormía contra su pecho, y lo miró a los ojos. «Necesito ayuda», le dijo, con la voz quebrada. Don Jacinto bajó la mirada hacia el niño, y algo cambió en su rostro. Sin decir palabra,
Don Jacinto se hizo a un lado y le hizo una seña para que entrara. María Constanza entró despacio, sintiendo que estaba entrando a un lugar donde el tiempo se había detenido. La casa estaba limpia, pero vacía, con muebles viejos y paredes sin adornos. Había un olor a madera recién cortada y a café. Don Jacinto cerró la puerta y la guió hacia la cocina, donde le señaló una silla. Ella se sentó, todavía cargando al bebé, y él se quedó parado frente a ella con los brazos cruzados, esperando que hablara. María Constanza le contó todo, cómo había encontrado al niño en la sierra, cómo estaba solo, cómo no sabía de dónde había salido. Don Jacinto escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en el bebé, y cuando ella terminó, él solo asintió. Don Jacinto se acercó a una alacena y sacó un bote de leche en polvo que tenía guardado. «Mi compadre me lo dejó hace tiempo», dijo con la voz ronca de quien no habla mucho. Puso agua a calentar en una ollita, preparó el biberón con cuidado, como si supiera exactamente qué hacer, y se lo dio a María Constanza. Ella lo tomó con manos temblorosas y se lo acercó al bebé, que empezó a chupar con desesperación, con esa urgencia de quien lleva horas sin comer. María Constanza sintió que algo se le aflojaba en el pecho, que una parte de ese miedo enorme que traía cargando empezaba a irse. Miró a don Jacinto y le dio las gracias con los ojos llenos de lágrimas. Él solo asintió, se dio la vuelta y salió al patio, dejándola sola con el niño. Pero ella supo, en ese momento, que no estaba sola. María Constanza se quedó en la cocina de don Jacinto durante horas, alimentando al bebé, limpiándolo con un trapo húmedo, meciéndolo cada vez que se inquietaba. Don Jacinto no regresó adentro, se quedó afuera, en el taller, trabajando en silencio. Ella podía escuchar el sonido de la sierra cortando madera, el golpe del martillo contra los clavos, y ese ruido constante la tranquilizaba, le daba una sensación de que todo estaba bien, de que había alguien cerca. Cuando el bebé se quedó dormido, María Constanza lo recostó con cuidado en un petate que don Jacinto había puesto en el suelo, y salió al patio. Él estaba lijando una tabla, con los movimientos seguros y precisos de quien ha hecho lo mismo durante años. La miró de reojo, pero no dijo nada. Ella se quedó parada ahí, sin saber qué decir, hasta que las palabras le salieron solas. «No sé cómo agradecerle», le dijo. Don Jacinto dejó de lijar y la miró directo a los ojos. «No me tiene que agradecer nada», le dijo, con esa voz ronca que casi sonaba como un susurro. «Ese niño necesita cuidado, y usted lo está haciendo. Eso es lo que importa». María Constanza sintió que algo se le movía por dentro, algo que no sabía cómo nombrar. Era como si esas palabras simples le hubieran dado permiso para sentir lo que sentía, para creer que lo que estaba haciendo estaba bien. Se quedó callada, con las manos apretadas contra el rebozo, y él siguió lijando, como si nada hubiera pasado. Pero ella supo que algo había cambiado, que ese hombre silencioso le estaba dando más de lo que ella había pedido. Le estaba dando un lugar, un espacio donde no la juzgaban, donde no tenía que explicar nada. Esa tarde, don Jacinto le trajo una caja vieja de madera. «Aquí están las cosas de mi hijo», le dijo, dejando la caja en el suelo frente a ella. «Tal vez le sirvan». María Constanza abrió la caja con manos temblorosas y encontró ropita de bebé, doblada con cuidado, un poco amarillenta por el tiempo pero limpia. Había un suéter tejido a mano, unos zapatitos de tela, una cobijita suave. Ella sacó una de las prendas y la apretó contra la cara, sintiendo el olor a tiempo guardado, a memoria vieja. Miró a don Jacinto, que ya se había dado la vuelta y caminaba de regreso al taller, y sintió que ese gesto era más grande de lo que parecía. Ese hombre le estaba dando lo único que le quedaba de su hijo, y ella supo que eso era un acto de confianza, de fe, de algo sagrado que no se podía pagar con palabras. Vistió al bebé con la ropita que don Jacinto le había dado, y el niño se veía tan pequeño, tan frágil, envuelto en esa tela suave que olía a tristeza vieja. María Constanza lo cargó y salió al patio, donde el sol de la tarde empezaba a bajar.
y el cielo se teñía de naranja. Se sentó en una piedra grande que había junto al taller, con el bebé en brazos, y se quedó mirando el horizonte. Pensó en Ezequiel, en la casa que había dejado, en las mujeres del pueblo que la habían humillado. Pensó en todos esos años suplicando por un hijo, y ahora ahí estaba, con un bebé en brazos que no era suyo, pero que sentía como si lo fuera. Era extraño, era imposible, pero era real. Y por primera vez en mucho tiempo, María Constanza sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. Don Jacinto salió del taller con una silla pequeña de madera que acababa de terminar. «Para que lo siente cuando crezca», le dijo, dejando la silla junto a ella. María Constanza lo miró sorprendida, con los ojos brillando de emoción. «¿Por qué hace todo esto?», le preguntó, con la voz quebrada. Don Jacinto se quedó callado un momento, mirando hacia el cielo, y luego habló, con esa voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Porque cuando perdí a mi hijo, nadie me ayudó a cargar el peso, y sé lo que es estar solo con un dolor que no tiene nombre. No quiero que usted sienta eso». María Constanza no supo qué responder. Solo asintió, con las lágrimas rodándole por las mejillas, y don Jacinto volvió al taller sin esperar agradecimientos. Esa noche, María Constanza se quedó en la casa de don Jacinto. Él le preparó un lugar en el cuarto de al lado, con un petate limpio y una cobija gruesa. El bebé durmió junto a ella, envuelto en la cobijita vieja, respirando suave, y ella se quedó despierta, mirándolo, sintiendo que estaba viviendo un milagro que no entendía pero que agradecía con cada parte de su ser. Afuera, escuchaba los grillos y el viento que movía las ramas de los árboles. Todo estaba en calma, pero dentro de ella algo empezaba a moverse. Algo que había estado dormido durante años. Era como si ese bebé le hubiera devuelto algo que creía perdido para siempre: la esperanza. Y esa esperanza, aunque frágil, era suficiente para seguir adelante. Al día siguiente, don Jacinto le trajo más leche, pañales de tela que había comprado en el pueblo, y una ollita pequeña para calentar agua. No le preguntó nada, no le exigió explicaciones, solo le daba lo que necesitaba y luego se iba a trabajar. María Constanza empezó a acomodarse en esa rutina silenciosa, a sentir que ese lugar podía ser su hogar, al menos por un tiempo. Cuidaba al bebé con una dedicación que venía de lo más hondo. Lo alimentaba, lo bañaba con agua tibia, le cantaba canciones que su abuela le había enseñado. Y el bebé empezaba a responder, a abrir los ojitos, a agarrarle el dedo con su manita pequeña. Cada gesto del niño era un regalo, una confirmación de que estaba vivo, de que estaba ahí. Y María Constanza sentía que por fin, después de tantos años de vacío, algo estaba empezando a llenarse dentro de ella. María Constanza empezó a notar cambios pequeños en sí misma, cosas que antes no habría visto. Se levantaba con más ganas, con ese impulso de cuidar, de proteger, que le daba fuerzas aunque apenas hubiera dormido. El bebé ya tenía una rutina. Lloraba cada 3 horas para comer. Se quedaba dormido en sus brazos después de mamar el biberón, y cuando estaba despierto, la miraba con esos ojitos negros que parecían entenderlo todo. Ella le hablaba todo el tiempo, le contaba cosas del pueblo, le cantaba, le decía que era un guerrero por haber sobrevivido solo en la sierra. Y aunque el niño no respondiera, María Constanza sentía que la escuchaba, que había algo entre ellos que no necesitaba palabras. Era un vínculo silencioso, profundo, que la hacía sentir completa por primera vez en su vida. Una tarde, mientras lavaba la ropita del bebé en una tina afuera, don Jacinto se acercó y se quedó parado junto a ella, mirando el agua jabonosa. «Le puse nombre», le dijo María Constanza sin levantar la vista. «Le digo Miguelito por el arcángel, porque siento que me lo mandaron de arriba». Don Jacinto asintió despacio, con esa forma suya de aceptar las cosas sin cuestionarlas. «Es buen nombre», dijo, y luego se quedó callado un rato, como si estuviera pensando en algo. Finalmente habló, con la voz más suave que de costumbre. «Yo tuve un hijo que se llamaba así, Miguel. Murió cuando tenía 2 años, en un accidente en el río. Desde entonces no he vuelto a decir su nombre en voz alta». María Constanza dejó de lavar y lo miró,
sintiendo el peso de esas palabras. Don Jacinto tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Solo miraba hacia el horizonte, como si estuviera viendo algo que ya no existía. María Constanza sintió una conexión profunda con ese hombre que había perdido tanto y que ahora le estaba dando todo lo que tenía. Se dio cuenta de que él también estaba sanando, que cuidar de ella y del bebé le estaba devolviendo algo que creía muerto. No dijo nada, solo siguió lavando la ropa, y don Jacinto se quedó ahí parado un rato más, en silencio, antes de regresar al taller. Esa noche, María Constanza le rezó a la Virgen, no para pedir nada, sino para agradecer. Agradeció por haber encontrado a Miguelito, por la bondad de don Jacinto, por tener un lugar donde estar. Y mientras rezaba, con el bebé dormido junto a ella, sintió que su corazón empezaba a sanar, despacio, como una herida vieja que por fin dejaba de sangrar. Los días empezaron a pasar con una calma extraña, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón del mundo. María Constanza se despertaba temprano, preparaba café para don Jacinto, cuidaba a Miguelito, cocinaba con lo poco que había, y se sentía útil, necesaria. Don Jacinto trabajaba en su taller, pero de vez en cuando se asomaba para ver cómo estaba el niño, y María Constanza notaba cómo su mirada se suavizaba cada vez que veía a Miguelito. Era como si el bebé le estuviera devolviendo algo que había perdido, como si le estuviera dando una razón para seguir adelante. Y María Constanza se daba cuenta de que ella también estaba haciendo lo mismo por él. Le estaba dando compañía, le estaba llenando esa casa vacía con sonidos de vida. Era un intercambio silencioso, pero profundo, que los estaba salvando a ambos. Una mañana, María Constanza encontró un rebozo nuevo doblado sobre la silla de la cocina. Era de color azul cielo, bordado con flores pequeñas, y olía a tela nueva. Supo que don Jacinto lo había comprado para ella, aunque él nunca lo mencionó. Se puso el rebozo y se sintió diferente, como si ese gesto le estuviera diciendo que ella importaba, que no era invisible. Salió al patio con Miguelito en brazos, envuelta en ese rebozo que le quedaba grande pero que la hacía sentir protegida. Don Jacinto estaba lijando una puerta, y cuando la vio, asintió apenas, sin decir nada. Pero María Constanza vio algo en sus ojos, algo parecido al orgullo, y eso le bastó. Se sentó en la piedra grande con el bebé contra su pecho, y se quedó ahí, sintiendo el sol en la cara y el viento suave que le movía el pelo. Esa tarde, María Constanza decidió plantar algo en el patio. Había visto unas semillas de girasol en una bolsita que don Jacinto tenía guardada, y le pidió permiso para usarlas. Él le dijo que sí con un gesto de la mano, y ella cavó un huequito en la tierra con las manos, metió las semillas y las cubrió con cuidado, para que Miguelito vea crecer algo, le explicó, aunque don Jacinto no había preguntado. Él la miró y sonrió apenas, una sonrisa pequeña que María Constanza no le había visto antes, y en ese momento, ella supo que estaban construyendo algo juntos, algo que no tenía nombre pero que era real. Estaban construyendo una familia, aunque no fueran de la misma sangre. Estaban construyendo un lugar donde el dolor se podía transformar en algo nuevo. Por las noches, María Constanza le cantaba a Miguelito canciones que su abuela le había enseñado, canciones viejas que hablaban de la luna, del viento, de los santos, y mientras cantaba, don Jacinto se quedaba sentado en la puerta del taller, escuchando, aunque fingía estar ocupado con algo. Ella sabía que la estaba escuchando, y eso le daba una sensación de paz, de que todo estaba bien. A veces, cuando el bebé se dormía, María Constanza se quedaba despierta, mirando las estrellas por la ventana, pensando en todo lo que había pasado. Pensaba en Ezequiel, en la vida que había dejado, en las mujeres que la habían humillado, y se daba cuenta de que ya no sentía rabia, solo una tristeza lejana, como algo que le había pasado a otra persona, porque ahora era otra. Ahora era una mujer que tenía a quien cuidar, a quien amar, y eso lo cambiaba todo. Una mañana, María Constanza bajó al pueblo por primera vez desde que había encontrado a Miguelito. Don Jacinto le había dado dinero para que comprara más leche y pañales, y aunque ella tenía miedo de encontrarse con alguien conocido,
Sabía que tenía que hacerlo. Se puso el rebozo nuevo, cargó a Miguelito bien envuelto contra su pecho y empezó a caminar por el camino de tierra. El sol estaba fuerte y el polvo se le metía en los zapatos, pero ella seguía adelante, con la cabeza en alto. Cuando llegó al mercado, algunas mujeres la miraron con curiosidad, pero nadie le dijo nada. Compró lo que necesitaba rápido, sin detenerse a platicar, y cuando iba saliendo, se topó con doña Eufemia, la comadre que la había humillado en el atrio. La mujer la miró de arriba a abajo, con los ojos clavados en el bebé. ¿Y ese niño?, le preguntó, con ese tono de quien busca chisme. María Constanza la miró directo a los ojos, sin bajar la mirada. «Es mi hijo», le dijo, con la voz firme, sin temblar. Doña Eufemia levantó las cejas, sorprendida, y abrió la boca para decir algo. Pero María Constanza no le dio tiempo. Se dio la vuelta y siguió caminando, sintiendo el corazón latiéndole fuerte, pero sin miedo. Porque era cierto, Miguelito era su hijo, no porque lo hubiera parido, sino porque lo estaba criando, porque lo amaba, porque era ella quien se desvelaba por él, quien lo alimentaba, quien le cantaba, y nadie le iba a quitar eso. Salió del mercado con la cabeza en alto, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que se dejaba pisotear, que se escondía de las miradas. Ahora era una madre, y eso le daba una fuerza que nunca había conocido. Cuando regresó a la casa de don Jacinto, él estaba sentado en el patio, tallando un juguete de madera. Era un caballito pequeño, con las patas bien hechas y la cabeza levantada. «Para Miguelito», le dijo, sin levantar la vista. María Constanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas buenas, de esas que salen cuando algo te toca el alma. Se sentó junto a él, con el bebé en brazos, y se quedaron ahí, en silencio, viendo cómo el sol se iba metiendo detrás de los cerros. No necesitaban hablar, solo estaban ahí, los tres, como una familia que no había nacido de la forma normal, pero que era familia de todas formas. Y María Constanza supo que eso era suficiente, que eso era todo lo que necesitaba. Esa noche, mientras le daba de comer a Miguelito, María Constanza se puso a pensar en qué pasaría si alguien venía a reclamar al niño. Se preguntó si había una madre por ahí buscándolo, llorando por él, o si lo habían abandonado a propósito, dejándolo morir en la sierra. No sabía qué era peor, pero luego miró a Miguelito, que la miraba con esos ojos negros y tranquilos, y supo que no importaba. Lo que importaba era que el niño estaba vivo, que estaba bien, que estaba con alguien que lo amaba, y si alguien venía a buscarlo, ya vería qué hacer. Pero por ahora, Miguelito era suyo, y ella iba a protegerlo con todo lo que tenía. Se lo juró en silencio, mientras lo mecía, mientras le cantaba, mientras sentía su respiración suave contra su pecho. Se lo juró a la Virgen, a su abuela, a sí misma. Al día siguiente, don Jacinto le dijo que tenía que ir al pueblo a entregar unos muebles. María Constanza se quedó sola en la casa, con Miguelito, y aprovechó para limpiar todo, para ordenar las cosas, para hacer de ese lugar algo que se sintiera como un hogar. Lavó las cortinas, barrió el patio, regó las semillas de girasol que había plantado, y mientras hacía todo eso, se dio cuenta de que estaba feliz. Era una felicidad extraña, mezclada con miedo y con incertidumbre, pero era felicidad de todas formas. Era la felicidad de sentir que estaba construyendo algo, de sentir que su vida tenía sentido. Y eso era algo que no había sentido en años. Cuando don Jacinto regresó, ya estaba oscureciendo. Traía un poco de pan dulce y se lo dio a María Constanza sin decir nada. Ella lo partió y compartió con él, sentados en la cocina, con Miguelito dormido en el petate. Don Jacinto se quedó callado un rato, mirando su café, y luego habló. «Mi esposa siempre quiso tener más hijos», dijo, con la voz baja, «pero después de Miguel no pudo. Se le complicó el parto y los doctores dijeron que ya no podía. Ella se puso triste, muy triste, y yo no supe cómo ayudarla. Luego pasó lo del accidente, y ella se fue apagando poco a poco, hasta que un día ya no despertó.
El doctor dijo que fue el corazón, pero yo sé que fue la tristeza. Se le rompió el alma, y el cuerpo nomás la siguió. María Constanza lo escuchó sin interrumpir, sintiendo el peso de esas palabras. Entendió que don Jacinto no solo había perdido a su hijo, había perdido a su esposa también, y eso lo había dejado vacío, solo, sin razón para seguir adelante. Pero ahora, con ella y con Miguelito ahí, algo estaba cambiando. Ella lo veía en sus ojos, en la forma en que hablaba, en cómo se movía por la casa. Esa noche, María Constanza se quedó pensando en todo lo que don Jacinto le había contado. Pensó en su propia tristeza, en cómo había estado a punto de rendirse, de dejarse morir por dentro. Y pensó en cómo Miguelito los había salvado a los dos, a ella y a don Jacinto. Ese bebé, tan pequeño, tan frágil, había sido el milagro que ambos necesitaban. No un milagro de esos que salen en las historias, con luces y voces del cielo, sino un milagro simple, real, de esos que pasan cuando uno menos lo espera. Un llanto en la noche, un cuerpecito tibio en los brazos, una segunda oportunidad. María Constanza abrazó a Miguelito con fuerza, sintiendo que su corazón se llenaba de una gratitud tan grande que no cabía en su pecho, y le agradeció en silencio, a la Virgen, a su abuela, a la vida misma, por haberle dado esa oportunidad. Los días siguieron pasando con esa rutina tranquila que María Constanza había aprendido a amar. Miguelito crecía rápido, cada día estaba más despierto, más alerta, y sus ojitos seguían cada movimiento de ella con una curiosidad que la llenaba de ternura. Las semillas de girasol que había plantado empezaron a brotar, y María Constanza las regaba todas las mañanas, sintiéndose orgullosa de esas plantitas verdes que crecían despacio pero seguras. Era como si todo estuviera floreciendo al mismo tiempo. Las plantas, el bebé, ella misma. Don Jacinto seguía trabajando en su taller, pero ahora pasaba más tiempo con ellos. Se sentaba a comer en la mesa. Le hacía juguetitos de madera a Miguelito. Le hablaba a María Constanza de cosas simples, del clima, del pueblo, de los encargos que le llegaban. Y aunque no eran muchas palabras, eran suficientes. Era compañía, era presencia, y eso era todo lo que ella necesitaba. Una tarde, mientras María Constanza cosía un pantaloncito para Miguelito con retazos de tela que don Jacinto le había conseguido, llegó un visitante. Era un hombre del pueblo, conocido de don Jacinto, que venía a recoger una mesa que había encargado. María Constanza lo saludó desde lejos, sin acercarse mucho, y el hombre la miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Cuando don Jacinto salió a entregarle la mesa, el hombre se quedó charlando un rato, y María Constanza pudo escuchar que le preguntaba por ella. Don Jacinto le respondió con calma, sin dar muchos detalles. «Es una familiar que está de visita», le dijo, y el hombre asintió sin insistir. María Constanza sintió una oleada de agradecimiento hacia don Jacinto. Él la estaba protegiendo, le estaba dando un lugar sin exigirle explicaciones, sin exponerla a los chismes del pueblo. Y eso era un regalo enorme. Esa noche María Constanza no pudo dormir. Se quedó mirando a Miguelito, que dormía tranquilo, y empezó a pensar en el futuro. Se preguntó qué pasaría cuando el niño creciera, cuando empezara a hacer preguntas, cuando quisiera saber quién era su mamá de verdad. Se preguntó si ella tenía derecho de criarlo, si estaba haciendo lo correcto, si Dios la perdonaría por quedarse con un niño que no era suyo. Pero luego pensó en cómo lo había encontrado, solo, llorando en la sierra, a punto de morir. Pensó en cómo nadie lo había buscado, en cómo nadie había preguntado por él, y supo que lo que estaba haciendo era lo correcto. Ella no le había quitado ese niño a nadie, lo había salvado, y ahora Miguelito era suyo, no por la sangre, sino por el amor, por el cuidado, por las noches en vela, por las canciones, por todo. Al día siguiente, María Constanza decidió que era hora de hablar con don Jacinto sobre el futuro. Lo encontró en el taller, lijando una tabla, y se sentó en un banquito junto a él. «Don Jacinto», le dijo con la voz suave,
necesito hablar con usted». Él dejó de trabajar y la miró, esperando. Ella respiró hondo y siguió. «No puedo quedarme aquí para siempre. Usted ya ha hecho mucho por mí y por Miguelito, y no quiero abusar de su bondad, pero tampoco sé a dónde ir. Ezequiel seguro ya sabe que me fui, y no creo que quiera que vuelva. Y yo ya no quiero volver. Quiero quedarme con Miguelito, criarlo, darle una vida, pero no sé cómo». Don Jacinto se quedó callado un rato, mirando la madera, y luego habló, con esa voz ronca que sonaba como piedra contra piedra. «Quédese aquí», le dijo. «Esta casa es grande, está vacía. Yo no tengo a nadie, y ustedes tampoco. Podemos ayudarnos. Usted cuida de Miguelito, yo trabajo, y entre los dos salimos adelante. No tiene que ser para siempre, pero por ahora quédese». María Constanza sintió que se le quitaba un peso enorme de encima. No había esperado esa respuesta. No se había atrevido a soñar con algo así, pero ahí estaba, la oportunidad de quedarse, de tener un hogar, de criar a Miguelito en paz. Le agradeció con la voz quebrada, con los ojos llenos de lágrimas, y don Jacinto solo asintió, como si no fuera gran cosa, como si estuviera haciendo lo más normal del mundo. Pero para María Constanza, eso era todo. Era la diferencia entre tener esperanza y no tenerla, entre seguir adelante y rendirse. Esa tarde, mientras preparaba la cena, sintió que por fin podía respirar tranquila. Tenía un lugar, tenía a Miguelito, tenía a alguien que la apoyaba, y eso era más de lo que había tenido en años. Esa noche, cuando se acostó junto a Miguelito, le susurró al oído: «Ya estamos en casa, mijito, ya estamos en casa». Los girasoles empezaron a crecer más alto, sus tallos gruesos y fuertes apuntando hacia el sol. María Constanza los miraba todas las mañanas, sintiendo que eran un símbolo de todo lo que estaba pasando. Algo que había empezado pequeño, frágil, enterrado en la tierra, ahora estaba creciendo hacia la luz. Y ella se sentía igual. Había estado enterrada en su tristeza, en su dolor, en su vacío, pero ahora estaba creciendo, estaba floreciendo. Miguelito también crecía, cada día más fuerte, más despierto, más vivo. Y don Jacinto, aunque no lo dijera, también estaba cambiando. Se reía más, hablaba más, pasaba más tiempo con ellos. Era como si esa casa, que había estado muerta durante tanto tiempo, estuviera volviendo a la vida. Y María Constanza agradecía cada día por ese milagro, por esa segunda oportunidad que la vida le había dado. Una tarde, mientras don Jacinto le enseñaba a María Constanza a tallar madera, llegó otra visita. Era una mujer del pueblo, una señora mayor que vendía hierbas medicinales. Venía a pedirle a don Jacinto que le hiciera un estante para su puesto en el mercado. María Constanza la saludó con respeto, y la mujer la miró con curiosidad, pero con calidez. «¿Y este chamaquito?», preguntó, señalando a Miguelito, que dormía en un rincón. «Es mi hijo», respondió María Constanza con la voz firme. La mujer sonrió y asintió. «Se ve que lo cuidas bien. Dios te bendiga, hija». Y se fue sin hacer más preguntas. María Constanza se quedó parada ahí, sintiendo que algo acababa de cambiar. La mujer la había llamado hija, la había bendecido, y no había cuestionado nada. Era como si el pueblo, poco a poco, estuviera aceptando su nueva vida, su nueva identidad. Y eso le daba esperanza, le daba fuerzas para seguir adelante. María Constanza empezó a sentirse parte de algo más grande que ella misma. Ya no era solo una mujer huyendo de su pasado, ni una mujer rota por la tristeza. Ahora era una madre, y esa identidad le daba un propósito, una razón para levantarse cada día con fuerzas. Miguelito ya tenía casi 3 meses, y cada día traía algo nuevo. Una sonrisa, un ruidito, un movimiento de manos que la llenaba de alegría. Ella le hablaba todo el tiempo, le contaba historias de su abuela, le cantaba canciones viejas, le prometía que nunca le iba a faltar amor. Y mientras hacía todo eso, sentía que estaba sanando, que cada palabra, cada gesto, cada caricia le estaban curando las heridas que llevaba cargando durante años. Don Jacinto también se había vuelto parte de esa rutina.
Ya no era solo el hombre que les daba refugio, sino alguien más, alguien que importaba, alguien que estaba ahí cuando lo necesitaban. Una mañana, María Constanza se despertó con un presentimiento extraño. Era una sensación que no podía explicar, como si algo estuviera por pasar. Se levantó despacio, cuidando de no despertar a Miguelito, y salió al patio. El cielo estaba gris, cargado de nubes oscuras, y el viento soplaba más fuerte que de costumbre. Los girasoles se movían de un lado a otro, como si estuvieran bailando, y María Constanza se quedó ahí parada, sintiendo que algo se acercaba. Don Jacinto salió del taller y la miró con preocupación. «Se va a soltar la lluvia», le dijo. «Mejor métase». Ella asintió y entró, pero esa sensación no se le quitaba. Era como si el viento le estuviera trayendo algo, como si algo del pasado estuviera por alcanzarla. Se sentó junto a Miguelito, que seguía dormido, y rezó en silencio, pidiéndole a la Virgen que los protegiera. La lluvia empezó a caer por la tarde, primero suave, luego fuerte, golpeando el techo de tejas con un ruido constante que llenaba toda la casa. María Constanza se quedó adentro, meciendo a Miguelito, escuchando el agua que caía afuera. Don Jacinto entró del taller, empapado, y se sacudió el agua de los hombros. «No para», dijo, mirando por la ventana. María Constanza le ofreció café caliente y él lo aceptó, sentándose en la mesa con la mirada perdida. Había algo en su expresión que ella no había visto antes, algo parecido a la nostalgia. «Mi hijo murió un día de lluvia», dijo de repente, con la voz baja. «Lo llevamos al río porque quería ver cómo crecía el agua. Yo lo tenía de la mano, pero se me resbaló. Todo pasó tan rápido. Un segundo estaba ahí y al siguiente ya no». Se quedó callado, con los ojos fijos en la taza de café, y María Constanza no supo qué decir. Solo le puso una mano en el hombro, en silencio, y él asintió, agradeciendo el gesto. Esa noche, la lluvia no paró. María Constanza se quedó despierta, escuchando el agua que golpeaba las ventanas, sintiendo que el mundo afuera se estaba deshaciendo. Pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido, en todo lo que había encontrado. Pensó en Ezequiel, en la casa que había dejado, en las mujeres del pueblo que la habían juzgado. Pensó en su mamá, en su abuela, en todas las mujeres de su familia que habían cargado con dolores parecidos al suyo, y se dio cuenta de que ella era parte de esa línea, de esa cadena de mujeres fuertes que aguantaban lo que fuera, que seguían adelante aunque todo estuviera en contra. Y eso le dio fuerzas. Abrazó a Miguelito con más fuerza, sintiendo su calor, sintiendo su vida, y supo que haría lo que fuera para protegerlo, para darle una vida mejor, para que él nunca tuviera que cargar con el peso que ella había cargado. Al día siguiente, la lluvia paró, pero el cielo seguía gris. María Constanza salió al patio y vio que los girasoles se habían caído, doblados por el peso del agua. Sintió una punzada en el pecho, como si eso fuera una señal, pero luego se acercó y vio que las raíces seguían firmes, que los tallos estaban vivos, solo necesitaban tiempo para recuperarse. Se arrodilló junto a ellos, les quitó el exceso de agua, los enderezó con cuidado, y les habló en voz baja como si fueran niños. «No se rindan», les dijo, «todavía les falta crecer». Y mientras hacía eso, sintió que le estaba hablando a sí misma, que esas palabras eran para ella también. Todavía le faltaba crecer, todavía tenía mucho por delante, y no se iba a rendir. Don Jacinto la observaba desde el taller, con una sonrisa pequeña en los labios, y ella supo que él entendía, que él sabía lo que estaba pasando dentro de ella. Esa tarde, llegó una noticia al pueblo que María Constanza escuchó de boca de la señora que vendía hierbas. Alguien había estado preguntando por un bebé perdido, una mujer joven que había llegado al pueblo vecino diciendo que su hijo había desaparecido. María Constanza sintió que se le helaba la sangre. Era lo que había temido, lo que había tratado de no pensar. Alguien estaba buscando a Miguelito. O tal vez no era Miguelito, tal vez era otro bebé, pero la duda le quemaba por dentro. No le dijo nada a don Jacinto, no todavía.
Primero tenía que pensar, tenía que averiguar, tenía que saber qué hacer. Esa noche, mientras Miguelito dormía, ella se quedó despierta, con el corazón latiéndole fuerte, sintiendo que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Pero luego miró al bebé, tan tranquilo, tan ajeno a todo, y supo que haría lo que fuera para protegerlo, lo que fuera. Al día siguiente, María Constanza bajó al pueblo sola, dejando a Miguelito con don Jacinto. Necesitaba saber más, necesitaba escuchar con sus propios oídos lo que estaba pasando. Fue al mercado y buscó a la señora de las hierbas, que le contó todo lo que sabía. La mujer que estaba buscando al bebé se llamaba Lucía. Tenía 17 años y decía que su familia le había quitado al niño y lo había abandonado en la sierra porque era un deshonor para ellos. La chica estaba desesperada, lloraba día y noche y había recorrido todos los pueblos cercanos buscándolo. María Constanza escuchó con el corazón apretado, sintiendo que cada palabra era una puñalada. Esa mujer era la madre de Miguelito. Tenía que serlo, y ahora tenía que decidir qué hacer: devolverle el niño y perder todo lo que había encontrado, o quedárselo y cargar con esa culpa para siempre. No sabía qué era peor. María Constanza regresó a la casa de don Jacinto con el alma dividida en dos. Una parte de ella quería correr, agarrar a Miguelito y desaparecer, irse a otro pueblo, a otro estado, a donde nadie los encontrara. Pero la otra parte, la parte que todavía creía en la justicia, en lo correcto, le decía que tenía que enfrentar la verdad. Cuando llegó, don Jacinto la estaba esperando en el patio, con Miguelito en brazos. El bebé dormía tranquilo, ajeno a todo, y María Constanza sintió que se le rompía el corazón al verlo. Se acercó despacio, le quitó al niño de los brazos con cuidado y se sentó en la piedra grande, abrazándolo con fuerza. Don Jacinto se sentó junto a ella, sin preguntar nada, solo esperando. Y entonces ella le contó todo, lo que había escuchado en el pueblo, la mujer que buscaba a su bebé, la decisión imposible que tenía que tomar. Don Jacinto escuchó en silencio, con la mirada fija en el horizonte, y cuando ella terminó, él habló, con esa voz ronca que siempre traía algo de sabiduría. Si esa mujer es la madre, tiene derecho a saber que su hijo está vivo, pero también tiene que demostrar que puede cuidarlo, que no lo va a abandonar otra vez. María Constanza asintió, sintiendo que don Jacinto tenía razón, pero también sintiendo que se le desgarraba el alma. ¿Y si me lo quitan?, preguntó con la voz quebrada. ¿Y si nunca lo vuelvo a ver? Don Jacinto la miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado dolor. Entonces habrá hecho lo correcto, y Miguelito sabrá cuando crezca que usted lo salvó, que usted lo amó, que usted le dio una oportunidad. Eso nunca se lo van a quitar. María Constanza dejó que las lágrimas le cayeran, sin tratar de contenerlas, sintiendo que don Jacinto le estaba dando el permiso de sentir lo que sentía, de no tener que ser fuerte todo el tiempo. Se quedaron ahí sentados, los tres, mientras el sol bajaba y el cielo se teñía de naranja. Y María Constanza supo que tenía que hacer lo correcto, aunque le doliera, aunque le costara todo. Al día siguiente, María Constanza le pidió a la señora de las hierbas que le dijera a la mujer que buscaba al bebé que fuera a la casa de don Jacinto. La señora la miró con sorpresa, pero asintió, y María Constanza regresó a la casa con el corazón destrozado. Don Jacinto le había preparado café, pero ella no pudo tomarlo. Solo se quedó sentada en la cocina, con Miguelito en brazos, esperando a que llegara esa mujer, esperando a que todo se acabara, esperando a que le arrancaran el corazón. Las horas pasaron lentas, eternas, y María Constanza sintió que cada segundo era una tortura. Pero entonces, a media tarde, escuchó pasos afuera. Alguien tocó la puerta. Don Jacinto salió a abrir, y María Constanza escuchó voces, una voz joven, temblorosa, desesperada. Era ella, era Lucía. María Constanza respiró hondo, abrazó a Miguelito con más fuerza y salió al patio. Lucía era una chica delgada, de ojos grandes y oscuros, con el pelo largo y despeinado.
Tenía la cara marcada por el llanto, por las noches sin dormir, por el dolor de haber perdido a su hijo. Cuando vio a Miguelito en los brazos de María Constanza, se quedó paralizada con la boca abierta, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Es él?, preguntó con la voz quebrada. María Constanza asintió despacio, sintiendo que se le cerraba la garganta. Lo encontré en la sierra, hace 3 meses. Estaba solo, llorando. Casi se muere de frío. Lucía se acercó despacio, con las manos temblándole, y miró al bebé con una mezcla de amor y dolor que María Constanza reconoció al instante. Era la mirada de una madre. Lucía extendió los brazos, pidiendo permiso en silencio, y María Constanza, con el corazón rompiéndosele, le entregó a Miguelito. Lucía lo abrazó con fuerza, llorando sin control, susurrándole cosas que María Constanza no alcanzaba a escuchar. Y en ese momento, ella supo que había hecho lo correcto. Pero entonces Lucía levantó la vista, con las lágrimas rodándole por las mejillas, y miró a María Constanza con una gratitud tan profunda que casi dolía. «Gracias», le dijo, con la voz rota. «Gracias por salvarlo. Gracias por cuidarlo. Yo no pude. Mi familia me lo quitó. Me dijeron que era una vergüenza, que no podía quedármelo. Lo llevaron a la sierra y lo dejaron ahí, y yo no pude hacer nada. Pero cuando me escapé y vine a buscarlo, ya no estaba. Pensé que había muerto, que yo lo había matado por no poder protegerlo». María Constanza sintió que se le partía el alma. Lucía no lo había abandonado. Le habían arrebatado a su hijo. Y ahora estaba ahí, destrozada, tratando de recuperarlo. María Constanza se arrodilló junto a ella, con las manos temblándole, y le habló con la voz suave. «No fue tu culpa. Tú no lo abandonaste. Y él está vivo. Está bien, porque tú no te rendiste. Viniste a buscarlo». Lucía la miró con los ojos brillantes, con una mezcla de dolor y esperanza. «Pero yo no tengo nada», dijo, con la voz quebrada. «No tengo casa, no tengo dinero, no tengo a nadie. Mi familia me corrió. No sé cómo voy a cuidarlo». María Constanza sintió que algo se movía dentro de ella, algo que no había sentido antes. Era compasión, era empatía, era la certeza de que esta chica necesitaba ayuda y que ella podía dársela. Miró a don Jacinto, que estaba parado en la puerta del taller, observando todo en silencio. Él asintió apenas, como si supiera lo que ella estaba pensando, como si le estuviera dando permiso. María Constanza respiró hondo y habló, con la voz firme. «Quédate aquí, con nosotros. Puedes cuidar a tu hijo y nosotros te ayudamos. No tienes que estar sola». Lucía la miró sorprendida, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió, sin poder hablar. Y María Constanza supo, en ese momento, que el milagro no había terminado. Apenas estaba empezando. Esa noche, María Constanza le preparó un lugar a Lucía en el cuarto de al lado. Le dio ropa limpia, le hizo de comer, le enseñó cómo preparar el biberón para Miguelito. Lucía la miraba con una mezcla de agradecimiento y asombro, como si no pudiera creer que alguien fuera tan bueno con ella. Y María Constanza, mientras hacía todo eso, sintió que estaba haciendo lo que siempre había querido hacer: cuidar, proteger, ser madre, no solo de Miguelito, sino de Lucía también, porque Lucía era apenas una niña que había sido abandonada por su familia, que había perdido todo y que necesitaba a alguien que la guiara, que la apoyara, y María Constanza podía ser esa persona. Podía darle lo que ella misma había recibido de don Jacinto: un lugar, una oportunidad, una segunda chance. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, María Constanza se quedó despierta, mirando las estrellas por la ventana, sintiendo que algo dentro de ella se había transformado por completo. Ya no era solo una mujer rota buscando un propósito. Ahora era alguien que podía dar, que podía ayudar, que podía sanar a otros mientras se sanaba a sí misma. Los días empezaron a tomar una forma nueva, una rutina que involucraba a 4 personas en lugar de 3. Lucía se levantaba temprano, alimentaba a Miguelito, lo bañaba, lo cuidaba con una dedicación que venía del fondo de su alma.
María Constanza la observaba, enseñándole cosas, corrigiéndola con cariño cuando era necesario, apoyándola cuando se sentía insegura. Y Lucía la miraba con un respeto profundo, con una gratitud que no cabía en palabras. Don Jacinto seguía trabajando en su taller, pero ahora había más vida en esa casa, más voces, más risas, más movimiento. Y él, aunque no lo dijera, estaba feliz. Se le notaba en la forma en que sonreía cuando Miguelito balbuceaba, en cómo le tallaba juguetes nuevos, en cómo se aseguraba de que hubiera comida suficiente para todos. Era como si esa familia improvisada le hubiera devuelto algo que creía perdido para siempre, una razón para vivir. Una mañana, María Constanza y Lucía salieron juntas al patio a regar los girasoles, que ya estaban altos, con las flores grandes y amarillas apuntando al sol. Lucía miró las plantas con admiración y le preguntó a María Constanza por qué las había plantado. María Constanza sonrió y le explicó que los girasoles siempre buscan la luz, que no importa qué tan oscuro esté el día, ellos siempre encuentran el sol. Así quiero que sea Miguelito, le dijo, que siempre busque la luz, que siempre encuentre el camino, aunque todo esté oscuro. Lucía la miró con los ojos brillantes y asintió. Gracias, le dijo, con la voz suave. Gracias por enseñarme eso. Gracias por cuidarlo cuando yo no pude. Gracias por no rendirte con él. María Constanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas buenas, de esas que salen cuando algo te toca el alma. Yo no me rendí porque él no se rindió conmigo, respondió. Ese llanto me salvó la vida. Las semanas pasaron y la vida en esa casa se fue acomodando, como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajan. Lucía empezó a ayudar en la cocina, a coser ropa, a cuidar del patio. María Constanza le enseñó a bordar, a hacer pan, a rezar con fe. Don Jacinto le hizo una cuna nueva para Miguelito, más grande, más fuerte, y Lucía lloró de agradecimiento cuando la vio. Era como si todos estuvieran sanando juntos, como si el dolor de cada uno estuviera encontrando un lugar donde transformarse en algo nuevo. Y Miguelito crecía en medio de todo eso, rodeado de amor, de cuidado, de voces que le cantaban, de manos que lo mecían. Él no sabía nada de todo lo que había pasado, de todo el dolor que había habido antes de que él llegara. Solo sabía que estaba rodeado de gente que lo amaba, y eso era suficiente. Un día, Ezequiel apareció en el pueblo preguntando por María Constanza. Alguien le dijo que la habían visto en la casa de don Jacinto, y él fue hasta allá, con la intención de reclamarle, de exigirle que volviera. Cuando llegó y tocó la puerta, fue don Jacinto quien abrió. Ezequiel lo miró con desconfianza y le preguntó por su esposa. Don Jacinto lo miró fijamente, sin bajar la vista, y le dijo con voz firme: «Ella ya no es su esposa. Usted la dejó sola cuando más lo necesitaba. Ahora ella tiene una vida nueva, una familia nueva, y no va a regresar con usted». Ezequiel intentó empujar la puerta, pero don Jacinto se lo impidió con el cuerpo, con esa fuerza silenciosa de quien sabe que está protegiendo algo sagrado. «Si la respeta, déjela en paz», le dijo. «Si de verdad la quiso alguna vez, déjela ser feliz». Ezequiel se quedó parado ahí, con la rabia y la confusión luchando en su rostro, y luego se dio la vuelta y se fue, sin decir nada más. María Constanza había escuchado todo desde adentro, con el corazón latiéndole fuerte. Cuando don Jacinto regresó, ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le agradeció en silencio. Él solo asintió, como siempre, y volvió al taller. Pero María Constanza supo que ese gesto había sido enorme, que don Jacinto la había defendido, la había protegido, le había dado la dignidad que Ezequiel nunca le dio. Y en ese momento, ella supo que lo que sentía por don Jacinto ya no era solo gratitud, era algo más profundo, algo parecido al amor, pero un amor diferente. Un amor construido sobre el respeto, sobre la compañía, sobre el dolor compartido. No era el amor de las canciones ni de las películas, era el amor de la vida real, el amor que crece despacio,
el que se construye con gestos pequeños, con silencios cómodos, con presencia constante. Esa noche, después de que Lucía acostó a Miguelito y se fue a dormir, María Constanza salió al patio y se sentó junto a los girasoles. Don Jacinto estaba ahí, tallando un pedazo de madera, y ella se sentó a su lado sin decir nada. Se quedaron así un rato, en silencio, escuchando los grillos, viendo las estrellas. Y entonces María Constanza habló, con la voz suave. «Gracias por todo, don Jacinto, por darme un lugar, por cuidar de mí, por protegerme. No sé qué habría hecho sin usted». Don Jacinto dejó de tallar y la miró, con esos ojos oscuros que siempre parecían esconder demasiado. «Yo también estaba perdido», le dijo. «Usted y Miguelito me dieron una razón para seguir, así que gracias a usted también». María Constanza sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido, algo bueno, y supo que esa era su familia ahora. Don Jacinto, Lucía, Miguelito y ella. Una familia que no había nacido de la sangre, sino del dolor, del amor, de la necesidad mutua de sanar. Los girasoles siguieron creciendo, altos y fuertes, sus flores enormes mirando siempre hacia el sol. María Constanza los miraba todas las mañanas, sintiendo que eran un recordatorio de todo lo que había vivido, de todo lo que había superado. Había empezado como una mujer rota, humillada, sin esperanza, y ahora era una madre, no solo para Miguelito, sino para Lucía también. Era parte de una familia, de un hogar, de algo que valía la pena. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había tenido que perder mucho para ganar esto, sabía que todo había valido la pena, porque ahora tenía lo que siempre había querido: un propósito, un lugar, alguien a quien amar y que la amara de vuelta. Y eso era más de lo que nunca había soñado. Una tarde, mientras María Constanza cosía junto a la ventana, Lucía se acercó con Miguelito en brazos y se sentó junto a ella. «Quiero que sea la madrina de Miguelito», le dijo con la voz temblorosa, «porque usted es su madre también. Usted lo salvó, lo cuidó, lo amó cuando yo no pude, y quiero que él sepa cuando crezca que tiene dos madres, una que lo parió y otra que lo rescató». María Constanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Abrazó a Lucía con fuerza, sintiendo que esas palabras eran el regalo más grande que alguien le podía dar. «Sí», le dijo, con la voz quebrada, «sí, seré su madrina, y lo voy a cuidar siempre, siempre». Y en ese momento, con Miguelito en medio de las dos, María Constanza supo que su vida había encontrado su sentido. No era el que había imaginado, no era el que había planeado, pero era perfecto de todas formas. Era su milagro, su segunda oportunidad, su manera de ser madre. Y eso era todo lo que necesitaba. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que abrazan el alma y conmueven el corazón. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. Tal vez la próxima historia sea esa que tu alma ha estado esperando y que tu corazón necesita escuchar. Te espero.